En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros asistentes en el día de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva, Compañía de Seguros S. La Red Nacional de Comunidad de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada una de las acciones educativas debe ser de un 80% de permanencia para que cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para la compañía. Iniciamos con este importante tema en la tarde de hoy, factores de la de los DME. Quiero invitar a nuestra experta, la doctora Nora Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes a todos los participantes. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a nuestro tema de hoy. La frase que he elegido es: el reconocimiento de la gestión preventiva de los DME es inherente al cambio organizacional. Hablando de todo el abordaje de los factores organizacionales como determinantes de los desórdenes musculoesqueléticos, considero que es una frase relevante, sobre todo para la gestión que las organizaciones puedan desplegar para poder garantizar una salud musculoesquelética en sus colaboradores. Tal como hizo referencia Jenny y he hecho mención en la frase, pues nos centraremos en estos factores y partiremos para ello de tres momentos. En un primer momento, la organización del trabajo en el modelo multidimensional de los factores asociados con los DME. En segundo momento, hablaré de los factores organizacionales que se relacionan con esta problemática y por último, de las estrategias organizacionales para la prevención de los DME. En los chats han preguntado ¿a qué hace referencia la sigla DME? Bueno, es desorden musculoesquelético, que quede ya a partir de este momento claro para todos los participantes a qué hace alusión. En cuanto al objetivo general, lo he contextualizado en capitalizar los conocimientos sobre los factores organizacionales asociados con los desórdenes musculoesqueléticos y las estrategias para promover la salud musculoesquelética. En cuanto a los objetivos específicos, un primer objetivo: lograr que los participantes identifiquen los factores organizacionales asociados con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. Un segundo objetivo: socializar estrategias organizacionales para promover la salud musculoesquelética. Y por último, promover la gestión participativa en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Bueno, en cuanto a este segundo objetivo, pues acá vamos a contextualizar unas estrategias genéricas para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos desde la perspectiva de esos factores organizacionales asociados.
pero les recuerdo que tendremos unos módulos específicos para esos sectores económicos que son los que más aportan casos. Sin embargo, a partir de hoy empezarán a tener en cada uno de los talleres cargados los protocolos, los repertorios de recomendaciones para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos para cada uno de los sectores económicos. Entonces ya les hablaré cuál van a tener cargado en este taller como parte de la comunidad de conocimiento y ya Jenny les explicará cómo acceder a todo el material. Para arrancar entonces, Jenny, vámonos con el sondeo de hoy. Claro que sí, doctora. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestro sondeo. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora Nora nos dará la respuesta correcta. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Las medidas preventivas adoptadas por la empresa para la prevención de los DME hacen parte de la organización del trabajo. A, verdadero. B, falso. Tenemos unos segunditos para dar respuesta a esta pregunta. Bueno, creo que ya podemos validar respuestas a esta pregunta. Medidas preventivas adoptadas por la empresa para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos hacen parte del trabajo. Con un 4% nos responde y con un 100% falso. Entonces vamos con nuestra pregunta. Esta remuneración, programa de mantenimiento, pueden asociarse con el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. A, cero. B, falso. Tenemos unos segundos para dar respuesta a esta pregunta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y analizaremos un poco el aprendizaje en la tarde de hoy. Bueno, yo creo que ya podemos ir con nuestras respuestas. El sistema de remuneración y el programa de mantenimiento pueden asociarse con el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. Con un 51% nos dicen A, verdadero, y con un 49% nos dicen B, falso. Perfecto, vamos con nuestra última pregunta de nuestro primer sondeo. La actividad física, los estilos de vida y saludables son para promover la conservación de la capacidad. A, verdadero. B, vamos segunditos para responder. El día de hoy a las 6:30 tendremos nuestro panel nacional en salud. Cordialmente se conecten con Positiva Compañía de Seguros. Listo, vamos a respuestas. La actividad física y los estilos de vida saludables son estrategias de conservación de la capacidad. Con un 96% nos dan un verdadero, respuesta A, verdadera, y con un 4% B, falso. Bueno, listo, doctora Nora, entonces, pues te dejo nuevamente con nuestros asistentes para continuar con nuestra presentación de la tarde. Muchas gracias. Sí. Bueno, muy atentos. Bueno, vamos a arrancar con la contextualización de lo que podemos considerar como organización del trabajo. Bueno, he tomado algunos elementos de diferentes definiciones para aterrizarlo específicamente a nuestro tema de interés. Entonces, aquí pueden ustedes identificar dentro de esos aspectos claves que se busca optimizar la interacción entre los empleados, los equipos y la información. Es decir, de entrada en esta definición estamos partiendo que no solamente nos centramos en el contexto de lo que es la gestión del recurso humano, sino también la interacción que pueda tener con los diversos componentes de ese sistema de trabajo que tiene como finalidad mejorar la eficiencia
Igualmente, pues por supuesto, en el contexto de las organizaciones y acorde a todos los objetivos misionales que pueda tener, ya sea de generación de productos o servicios, pues que tenga un impacto en torno al proceso productivo, pero también pues garantizar ese bienestar y que haya una calidad de vida psicosocial para esos colaboradores que tienen al cargo el desarrollo de esas actividades. Bueno, eso como entrada. En cuanto al modelo multidimensional, de este modelo multidimensional ya lo habíamos visto en otros talleres anteriores, pero dado que en estos talleres en especial nos vamos a centrar en cada uno de esos componentes, pues vuelvo a recordar. Entonces tenemos como punto de partida un ambiente social y político, un contexto de regulaciones, de estándares que están definidos también en torno a los sectores económicos y a la economía de cada país, pero también a la economía internacional. Tenemos un ambiente de mercados, de sectores, igualmente un ambiente desde el punto de vista del impacto que pueda tener en cuanto a la relación climática, y en la parte consecutiva, pues nos vamos a encontrar con la organización del trabajo. En cuanto a la organización del trabajo, vamos a tener, por supuesto, la ocupación, esa actividad que va a desarrollar ese colectivo de trabajo. Tenemos los factores físicos. Bueno, les recuerdo que este es el modelo que está manejando la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que están partiendo de una construcción desarrollada por uno de los expertos de Francia y lo adoptó la Agencia Europea. Tenemos entonces, en cuanto a esos factores físicos, les recuerdo que en los factores físicos, acorde a esta visión, están inmersos lo que nosotros llamamos los peligros biomecánicos, pero no se limita a ello. También en esos factores físicos están los peligros físicos que están relacionados con los DME, como el frío, el contexto ambiental en torno a temperatura, en torno igualmente a la vibración, por ejemplo, que también tiene relación en el caso de las patologías de compresión de nervios, entre otros. Y aquí tenemos esos factores organizacionales y psicosociales. Vale la pena aclarar que nosotros dedicaremos este taller exclusivamente a los aspectos organizacionales que, por supuesto, tienen una relación directa con los factores psicosociales, y dedicaremos otro taller ya al abordaje específico de los factores psicosociales y su relación con los desórdenes musculoesqueléticos. Dentro de este contexto de organización del trabajo, nos vamos a encontrar también con las medidas preventivas o la gestión de seguridad y salud en el trabajo que considere la organización, porque finalmente es una decisión de la alta dirección que tantos recursos asigna, igualmente el equipo que va a estar a cargo de esa gestión, el modelo que desarrolla, y en este caso, pues, ya sea el programa de vigilancia epidemiológica o el sistema de vigilancia epidemiológica o un programa de gestión para garantizar la salud musculoesquelética de sus colaboradores. Entonces, por supuesto, las medidas que considere una organización hacen parte de la organización del trabajo. Y pues este ambiente, este contexto de la organización del trabajo, pues puede dar lugar a esos accidentes de trabajo, puede dar lugar a esos desórdenes musculoesqueléticos asociados con el trabajo. Y decíamos, ya lo habíamos visto, que por supuesto hay accidentes de trabajo, no todos los accidentes, pero hay accidentes como los traumáticos que pueden dar lugar posteriormente a una enfermedad laboral, a un desorden musculoesquelético, como es el caso de un accidente en el cual en una movilización de carga pudo presentarse una lesión a nivel de las vértebras, que inicialmente es un accidente de trabajo, pero posteriormente nos da lugar a la enfermedad laboral. Y tenemos el individuo, todos los factores individuales que pueden ser determinantes de esos desórdenes musculoesqueléticos, que puede tener un impacto a nivel de la salud, a nivel del empleo, pero igualmente a nivel del trabajo, de la actividad, de la calidad, de la productividad, de
de eso que le ha sido asignado que desarrolle ese trabajador. Bueno, esto para recordar y para contextualizar, y bueno, también para hacer referencia y resaltar nuevamente que en el abordaje esto es meramente académico, decir que estamos solamente contextualizando los aspectos organizacionales, pero en la realidad cuando hacemos un abordaje vamos a hacer el análisis de esos factores individuales, de esos factores relacionados con el trabajo y todo el contexto general que pueda ser determinante del desarrollo de estos desórdenes musculoesqueléticos que pueden estar relacionados con el trabajo, pero también puede ser una enfermedad común agravada por las condiciones de trabajo o las condiciones bajo las cuales se ejecuta una actividad. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de los factores organizacionales en minucia, pero como les decía, pues este es un abrebocas, ya cuando abordaremos o cuando vamos a tratar cada uno de los sectores económicos que van a ser claves, pues vamos a hablar de otros factores mucho más específicos basados en esas actividades de ese sector económico. Bueno, entonces tenemos un primer aspecto, la prescripción del trabajo. Por supuesto que la prescripción del trabajo puede ser un determinante para los desórdenes musculoesqueléticos. ¿Y a qué hace referencia la prescripción? A cómo están establecidos el procedimiento, es decir, la manera como se debe desarrollar la actividad. Pues hay ingenieros que en algunas empresas, dependiendo de su complejidad, que establecen esos basados en un análisis de tiempos y movimientos, la manera como se va a ejecutar, pero también pues depende de análisis basados en el sector económico en especial, que muchos de ellos son transferidos de unas organizaciones a otras, dependiendo pues de cuánto tiempo lleva operando esa empresa. Entonces, a eso hace referencia esos procedimientos. También en otras organizaciones se hablan de métodos de trabajo. Hay departamentos de métodos que se encargan de hacer esos análisis a los cuales hago referencia. Bueno, yo voy a ir contextualizándole basado en ejemplos, en situaciones que he tenido la posibilidad de intervenir. Bueno, al respecto puedo contarles una empresa. Esta es una empresa que es de manufactura encargada del ensamblaje de productos electrónicos y el departamento de organización y métodos hizo unos análisis y estableció, por decir, ellos dijeron lo que es viable que un trabajador ejecute durante una jornada es el ensamblaje de 200 piezas. Cuando yo fui a hacer el análisis, el supervisor, bueno, recuerdo mucho que la gerente de producción me dijo, mis trabajadores son fantásticos, ellos producen al 150%. Yo en ese momento no le puse mucha atención, ya cuando empecé a hacer el análisis de la situación, una empresa es de las más críticas que yo he conocido en mi historia laboral y cuando empecé a hacer el análisis encontré que los supervisores le pedían un 50% adicional de lo que organización y métodos había analizado. Por supuesto, pues es de esperarse un comportamiento en la problemática de DME relacionada con una decisión organizacional. El supervisor decía, no, es que si yo no le pido ese 50% adicional, ellos no cumplen. Nótese que era una empresa, de una vez vamos abordando otros temas, una empresa donde la remuneración está basada en rendimiento. Entonces, por supuesto, un trabajador, con tal de garantizar su continuidad en su actividad laboral, pues hace lo que sea, pero nótese que ya de entrada se le está pidiendo por encima de la capacidad, de lo que la capacidad fisiológica puede dar, porque para eso hicieron el análisis de organización y métodos. Dentro de esta prescripción del trabajo también encontramos las reglas, las normas, los estándares, e incluye los de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cómo está definido que se haga el movimiento? Recuerdo una colega que me contaba con relación a una empresa de empaque de jabones, en la cual los trabajadores golpeaban las cajas con tal de acomodar los cajones. Por supuesto, ese movimiento tiene una implicación
a nivel de los miembros superiores. Y es una transferencia de conocimiento basado en esos trabajadores que ya llevaban un tiempo desarrollando, pero también pues está ligado al plan de formación y capacitación que la organización considere. Bueno, esto en cuanto a la prescripción del trabajo. En cuanto a la organización de producción, el ritmo de trabajo, también muy ligado a lo que les contaba del caso de la empresa de ensamblaje, a qué velocidad se debe ir para poder cumplir con esa meta que está definida para el cargo. En cuanto a la organización de la producción, el caso de la polivalencia está relacionado con el hecho de que los trabajadores ocupen diferentes puestos de trabajo. En esta empresa de ensamblaje había diferentes tipos de soldadura de punto y igualmente de ensamblaje de piezas que por la complejidad que tenía en la parte electrónica. Y inicialmente, pues cuando yo llegué, esta empresa había sido adquirida por una organización internacional. Inicialmente era de capital solamente colombiano y anteriormente no se hacía rotación entre puestos de trabajo. Y sucedía algo, digamos que son movimientos parásitos. Un trabajador que lleva 10 años haciendo el mismo movimiento y ensamblaje, pues ese movimiento lo vuelve a repetir a pesar de que para la nueva pieza o el nuevo puesto donde fue rotado no fuese indispensable. Entonces ya porque eso está grabado a nivel de memoria, uno habla de engrama cerebral, ya está grabado allí. Entonces, pues igualmente volvemos acá al tema de que los factores organizacionales son determinantes en el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. De hecho, los expertos refieren que el 98% de los desórdenes musculoesqueléticos se deben a factores organizacionales. Finalmente, es la alta dirección la que decide la manera como se debe ejecutar la actividad. En cuanto a la gestión de flujos, y si estamos hablando de líneas de producción o cómo está diseñado el proceso, a eso hace relación. Igualmente en esa gestión de flujos puede darse el caso que hayan cargos que dependan de unos puestos y la manera como la velocidad como se produzca en los puestos de antes puede incidir en que haya represamientos y que, por ejemplo, los horarios se vean extendidos o que hayan que adaptarse porque, por esa incidencia, porque la forma como fue diseñado el proceso. En cuanto a la distribución de tareas entre empleados y equipos, pues igualmente está basado en todo el análisis desde el punto de vista de ingeniería, de cómo se va a desarrollar el proceso o las personas que estuvieron directamente relacionadas con ellos. Aquí, pues, vale la pena considerar las variables que fueron previstas por esas personas que hicieron el diseño de ese proceso, si se consideraron variables en cuanto a edad, género, condición funcional, experiencia o se tienen en cuenta. En cuanto a esa condición funcional, hace referencia, por ejemplo, a la capacidad basado en el estado de salud de un trabajador, ya sea que esté ligado a una enfermedad común o igualmente a un accidente de trabajo o una enfermedad con un componente laboral. La experiencia que pueda tener, puede ser que decida, no, para ocupar ese cargo necesito las personas que tengan mayor experiencia por digamos, la complejidad del proceso, necesita que conozca o por la experticia que requiere. En cuanto a la edad y género, puede ser, digamos, una actividad que necesite fuerza, pues ocupar o vincular allí a una mujer puede que sea un factor determinante para que posteriormente aparezca esa sintomatología. En un caso particular, en la operación de válvulas en ingenieros, en una empresa de petróleos, conocí un caso a una ingeniera, digamos que por un tema de rivalidad. En esa empresa nunca habían contratado mujeres y a una mujer la pusieron a operar unas válvulas, digamos que más por mofarse de su capacidad física, y efectivamente en la movilización de una válvula, una de las mujeres presentó una fractura con una hernia discal. Entonces, nótese las implicaciones que puede tener no considerar variables como el género o la edad
en la ubicación o en la selección, en definir el perfil para ocupar un cargo. En cuanto a la gestión organizacional, consideramos acá la posibilidad de que el trabajador tenga autonomía, pero también aspectos como el reconocimiento del trabajo, y esto muy ligado a aspectos psicosociales, digamos, de impacto, donde efectivamente si mi trabajo no es reconocido, pues también va a surtir un efecto desde el punto de vista emocional y psíquico, que finalmente, yo ya les he comentado en otros talleres, pues está perfectamente documentado a nivel internacional a través de estudios, la relación entre el estrés, el componente emocional y psíquico con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos por todo lo que ocurre en los complejos, en las estructuras en tejidos blandos cuando estamos estresados, y igualmente la liberación de algunas sustancias frente al incremento del tono muscular. Por ejemplo, temas de concertación, cómo se va a ejecutar la actividad, la posibilidad de participación, relevantes en toda la gestión preventiva que pueda desarrollar una organización. La gestión de la trayectoria profesional. ¿Cuántas organizaciones nos dicen cuando, por ejemplo, en el análisis en el análisis de casos, nos encontramos que nos comentan los trabajadores, sí, la organización nos apoya para poder estudiar, para poder seguir fortaleciendo nuestras competencias. El problema es que no existe la posibilidad de que seamos transferidos a otro cargo. Entonces, pues también viene todo el componente de lo que genera emocionalmente y acorde a ese proyecto de vida que pueda tener el trabajador y las implicaciones desde el punto de vista psíquico y emocional. Tenemos la organización de tiempos de trabajo, cómo están organizados esos horarios, la posibilidad de tener pausas o micropausas. En cuanto a ese horario de trabajo, pues también hablamos acá del tema, si hay rotación, si hay de turnos, o sea que también el tema de turnos y con todas las implicaciones de recuperación y frente a la fatiga que pueda aparecer en los trabajadores. Aquí entonces empieza a ser importantísimo el tema de los ritmos circadianos. Los canales de información y comunicación también es una decisión organizacional. La posibilidad de que el trabajador disponga de la información y que se utilicen medios de comunicación que le permita tener el dato que necesita en el momento que lo requiere. Esto pues también por la implicación psicosocial que pueda tener y ya los efectos alusivos a todas las estructuras musculoesqueléticas que ya referí. Pero igualmente, si no tiene la información, puede tener implicaciones en su jornada, en poder desarrollar la actividad y tener que, por ejemplo, recuperar tiempos o extender sus horarios de trabajo para poder cumplir con esas tareas que le ha sido asignadas. De hecho, recuerdo un caso de una empresa, de una multinacional, donde la persona desarrolló un desorden musculoesquelético a nivel de miembro superior, ligado a qué tan pronto le llegaba la información. Ella era la encargada de elaborar los informes mensuales que debía enviarse a casa matriz, a una empresa europea, y la información, como no le llegaba a tiempo, sus horarios se veían extendidos hasta las 12 de la noche. Hacer reprocesos también tenía que tenerlos en cuenta para poder generar ese informe. Y nótese que de partida puede que diga no hay ninguna relación con un desorden musculoesquelético, pero acá queda claro que efectivamente todas esas implicaciones de la información y la comunicación pues tuvieron un impacto sobre la salud musculoesquelética de esta trabajadora. La formación y el acompañamiento, recibir ese fortalecimiento, esa información que requiere para poder desarrollar su actividad de una manera eficiente. Dentro de esa formación, pues nos vamos a interesar por ese plan de formación, quién es el que lo lleva a cabo.
cómo se da esa transferencia de conocimiento de esos trabajadores expertos hacia los trabajadores nuevos, hacia los nuevos reclutamientos, el acompañamiento que pueda tener en diversos momentos ese trabajador nuevo, qué acompañamiento tiene, o solamente es una formación de 2 horas y usted arrégleselas allí en el terreno como pueda. Entonces, pues los expertos ya conocen esas mañitas o esas cosas que deben considerar para que el equipo funcione de manera más eficiente, y por supuesto este no los conoce, y hay casos, seguramente ustedes lo han conocido al interior de sus organizaciones, donde se presentan también esos accidentes ligados a esos planes de formación. Ese acompañamiento también en esos trabajadores que pasan por ese proceso de reintegro laboral o igualmente de reincorporación ocupacional posterior a un accidente de trabajo o a una incapacidad temporal, por ejemplo. Entonces, pues son aspectos a considerar donde ya estamos entrando en la gestión que considera la organización para la salud musculoesquelética de sus trabajadores. El sistema de remuneración, por supuesto que tiene implicaciones. Ya les hablé en uno de los ejemplos que a estos trabajadores les tenían una prima por rendimiento, entonces, pues este trabajador se esfuerza por cumplir, pero aquí en esta organización el número de personas que ya presentaban una enfermedad laboral pues era altamente representativo. Los roles administrativos, los roles aquí, definir qué roles va a asumir cada una de las instancias, incluidos también los roles que van a cumplir los trabajadores si se tiene en cuenta un proceso participativo frente a la gestión de la salud musculoesquelética, por ejemplo, poder identificar esos peligros y riesgos que están allí presentes en su actividad. Son ellos los que más conocen su actividad. Más que aquellas personas que prescriben, porque no están enfrentadas a esas situaciones extras que se presentan en el correr de los días. Igualmente, todos sabemos que no es lo mismo al comienzo de semana, finalizar la semana o en la parte intermedia de la semana o ciertos meses puede que tenga algunas particularidades frente a la velocidad o a la programación de la producción o igualmente a un cambio en los servicios si es que estamos hablando de una empresa de servicios. El programa de mantenimiento. En el primer taller yo les contaba el caso de una empresa encargada de hacer aseo, donde pues habían adquirido unas máquinas con unas características que reducían el esfuerzo físico de la limpieza. Uno de los pilotos lo hicimos en la limpieza en una empresa de hidrocarburos. Por supuesto, el crudo en los pisos pues implica un esfuerzo considerable, pero cuando yo socializaba con el médico los hallazgos, pues él digamos que se aterraba porque unos equipos que estaban menos de un año de haberse adquirido, y cuando yo fui a hacer en una de las observaciones encontré que los equipos estaban allí a un lado, parqueados, y eso se debía a deficiencias en el programa de mantenimiento. Pues unos equipos que necesitan estar disponibles a toda hora, y si no se considera un programa de mantenimiento, pues efectivamente pues no van a estar disponibles cuando realmente se necesita. De hecho, pues me reuní con el coordinador de mantenimiento y él fue sincero en decirme, realmente pues tenemos deficiencias en nuestro programa de mantenimiento. Entonces, en esta empresa, efectivamente, eso estaba siendo uno de los factores determinantes en la problemática de desórdenes musculoesqueléticos, entre muchos factores adicionales. Además, no se podía cumplir con los requerimientos del cliente en poder hacer las entregas en los tiempos previstos. Y en cuanto a la gestión de la salud musculoesquelética, pues aquí es todo lo que se pueda desplegar desde el programa o desde el sistema de vigilancia epidemiológica. Bueno, ya de ello hablaré
con mayor minucia en el taller dedicado a lo que es la estructuración y todo digamos, el engranaje y la puesta en marcha de esos programas y esos sistemas de vigilancia epidemiológica. Bueno, entonces voy a hablarles de 14 estrategias preventivas que pueden ser de utilidad frente a este contexto de los factores organizacionales. Una primera estrategia, una gestión centrada en procesos, no en puestos. Cuando a uno le hacen un requerimiento de hacer una intervención, casi siempre le hablan de puesto de trabajo. Entonces, mi invitación es a que no se conciba de esa manera la gestión o la intervención. Ya como he hecho mención, unos puestos son determinantes para otros, entonces, y ese no es una isla dentro de la organización, si bien es un cargo al que uno va a analizar, no es una isla dentro del sistema productivo, entonces es un abordaje que tiene que estar visto desde el sistema de trabajo, desde los procesos, en términos de mirar cómo se planifican esos procesos, cómo se planifica la producción, la relación que existe, a quién impacta o quién no impacta a ese puesto que estamos analizando. Entonces, una primera estrategia, es una perspectiva de abordaje considerada de esa manera. Una segunda estrategia, la alternancia o rotación de tareas. Pero para ello, pues por supuesto, considerar unos planes de formación que realmente permitan adquirir esa experticia, esa especialidad que requieren las diversas tareas. Porque finalmente, si no se hace un buen plan de formación, los trabajadores terminan por no llegar a ser expertos en nada. Entonces, pues también está el tema del reconocimiento y de la identificación de ese trabajador con esas tareas que le son asignadas. Una tercera estrategia, la gestión del ritmo de trabajo. Un ritmo de trabajo basado en esas capacidades fisiológicas, biomecánicas y también mentales de ese trabajador. A veces se olvida eso. En una oportunidad en una universidad me pidieron que asesorara un proyecto. Y el requerimiento de la empresa era que los estudiantes hicieran un análisis de tiempos y movimientos para eliminar los tiempos muertos. Esos tiempos muertos que hay que analizar realmente si son tiempos muertos o son tiempos de recuperación para que ese trabajador pueda nuevamente adquirir ese ritmo, esa habilidad o ese nivel que le permite dar al máximo. Entonces, ojo con la eliminación de esos tiempos que llaman muertos. A veces hay requerimientos de la organización, pero por supuesto están basadas en el conocimiento. O sea, uno siempre dice, el ojo ve hasta donde llega el nivel de comprensión, y por supuesto, si esta persona no comprende las implicaciones que puedan haber desde el punto de vista del funcionamiento del ser humano, pues él los elimina porque es su percepción. Una cuarta estrategia, la gestión del plan de compras y aprovisionamiento de materias primas. Mi proyecto en Francia, en la empresa que trabajé, estuvo basado en ayudar en el diseño de un sistema que permitiera hacer la programación de la producción. Y lo primero que hice fue conocer cuál era el funcionamiento del sistema productivo para poder apoyar a la empresa en el diseño o dar los aspectos, los puntos de partida para que la empresa ya encargada del diseño del software pues pudiera tenerlos en cuenta. Y efectivamente, fui a hacer el análisis de las asistentes comerciales, pero también de todo el proceso de ensamblaje. Era una empresa de ensamblaje de mobiliario, la empresa número 1 en ese tipo de mobiliario en Francia y la tercera en Europa. Entonces, una empresa muy importante en cuanto a los procesos productivos. Cuando yo llegué a Francia, pues uno va con la percepción que todo funciona perfectamente, pero las empresas tienen los mismos problemas que tenemos acá. Entonces, pues es necesario que haya una relación por las implicaciones que puedan haber frente a la calidad de esas materias primas o la llegada de esas materias primas frente a los planes de producción. Y la calidad con la que llegan esas materias primas. En el caso de los operarios de montaje de esta empresa, pues tenían que hacer modificaciones en las piezas para garantizar la calidad del producto final.
Una quinta estrategia, favorecer la dimensión colectiva de trabajo, márgenes de acción, el trabajo cooperativo, que se puedan ayudar, que haya una ayuda que favorezca los procesos. Igualmente, frente a las exigencias físicas, pues si se puede hacer entre dos trabajadores, pues eso disminuye las implicaciones de la carga física. Una sexta estrategia, la extensión, el enriquecimiento de tareas, y es esas tareas que son altamente repetitivas, que tienen implicaciones también en la carga física, pero también desde el componente mental, pues resultan monótonas y poco motivadoras para los trabajadores. Una séptima estrategia, la reorganización de horarios de trabajo, micropausas colectivas, por la posibilidad de hablar, en ese hablar, en esas interacciones de ese colectivo se aprende y se fortalece esa experticia. Pero también en esa reorganización de horarios basados en lo que hablábamos de los turnos, de la posibilidad de tener pausas para la recuperación fisiológica y biomecánica. Una octava estrategia, la gestión de factores generadores de estrés, que pues en este no me voy a detener, hablaré de ellos en el taller dedicado a los factores psicosociales. Una novena estrategia, el reconocimiento y valorización de las competencias y de la experiencia, que el trabajador, en la medida en que el trabajador siente que es reconocido, pues por supuesto hay una mayor motivación pues tiene implicaciones frente a los factores psicosociales. El plan de información según requerimientos y objetivos, pienso que ya he hecho alusión a ello. La gestión del cambio, el acompañamiento en la introducción de una nueva línea de producción, de modificaciones, por ejemplo, el acompañamiento frente a la introducción del teletrabajo o frente a la introducción del trabajo en casa. ¿Cuántos de ustedes se sintieron allí como islas abandonados, llevando sobre los hombros esta transformación de la forma de hacer en este contexto de la emergencia sanitaria? La conservación de la capacidad funcional, entonces, que tiene que ver con toda esta implicación organizacional, pero también en cómo se diseña ese puesto de trabajo o ese ambiente en el cual se ejecuta. Pero también tiene que ver con la actividad física regular, promover estilos de vida y trabajo saludables, en la medida en que utilizamos los músculos, por supuesto va a tener un efecto en todo el componente biomecánico y fisiológico. El fortalecimiento del programa de mantenimiento, ya hablé y pienso que ha quedado claro porque es importante. Y por último, la planeación, implementación, seguimiento y mejora del programa de salud musculoesquelética de la empresa o el programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Bueno, este gráfico es un gráfico que corresponde al modelo utilizado por la aseguradora de Francia, una aseguradora fundada en 1898. El link que van a encontrar, que los estoy enlazando, es precisamente a toda la estrategia de prevención de desorden musculoesquelético desarrollada por la aseguradora para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales de Francia. Y aquí este es un gráfico de lo que ellos evalúan de la gestión de ese plan de ese programa de salud musculoesquelética de una empresa. Entonces, ¿cuál es el compromiso de la alta dirección? La implementación del programa, la autonomía que se considera, la participación de las diversas instancias, la puesta en marcha de las soluciones o implementación de soluciones y un modelo de prevención durable, es decir, de una prevención que realmente dé una continuidad y que no sea como una moda que viene y esta vez utilizamos este modelo y hacemos borrón y cuenta nueva, un nuevo programa y así sucesivamente, que finalmente no impactamos o no cumplimos con los objetivos que están trazados en ese programa de vigilancia epidemiológica. Bueno, tal como dice alusión, dentro de las referencias bibliográficas tienen el enlace de la aseguradora de Francia y otro instituto que me gusta mucho, que es el Instituto de Investigación de Canadá, donde para mí ellos son un punto de referencia por toda la investigación que desarrollan. En el caso de manipulación de cargas es importantísimo los aportes desde el punto de vista técnico a nivel internacional. Bueno, Jenny, vámonos con el segundo sondeo.
doctora. Entonces, vamos a nuestro segundo sondeo. Quiero recordar que ellos van a visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la correcta y la nos dará la respuesta que a cada una de estas preguntas. Entonces, va a la primera pregunta. Las medidas preventivas adoptadas por la empresa para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos hacen parte de la organización del trabajo. A, verdadero. B, falso. Tenemos unos segunditos para dar respuesta a esta pregunta. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestros resultados. Las medidas preventivas por la empresa para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos parte de la organización del trabajo. Con un 98% nos respondieron verdadero y un 2% falso. Doctora Nora, por favor, con la respuesta correcta. Bueno, felicitaciones. Qué bien que el mayor porcentaje ha respondido de forma correcta. Bueno, creo que el gráfico les permitió estar muy seguros de lo que iban a responder. Perfecto. Nuestra segunda pregunta, entonces. El sistema de remuneración y el programa de mantenimiento pueden asociarse con el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos. A, verdadero. B, falso. Respondamos, por favor. Bueno, vamos con nuestras respuestas. El sistema de integración y el programa de mantenimiento pueden asociarse con el desarrollo de los musculoesqueléticos. Con un 75% nos dicen verdadero y con un 25% falso. Doctora Nora, por favor, bueno, ayúdanos con la respuesta. Nuevamente el mayor porcentaje ha respondido de forma correcta. Bueno, para aquellas personas que dudaron, recuerden que les comenté el caso del mantenimiento de los equipos en esta empresa de limpieza. Pues si no disponen de esos equipos para que disminuye la carga física, el esfuerzo, pues digamos que si fueron adquiridos con la finalidad de disminuir el esfuerzo o realizar el trabajo de manera rápida y no se dispone de ellos, pues puede aparecer el desorden musculoesquelético. Y la remuneración, ya dijimos, de las primas. ¿Cómo pueden tener implicaciones en el desarrollo de los desórdenes musculoesqueléticos? Igualmente, frente a la gratificación que pueda tener con la remuneración por la relación con los factores psicosociales. Perfecto. Muchas gracias y vamos a la tercera y última pregunta final. La actividad, los estilos de vida y trabajo son estrategias para la conservación de la capacidad. A, verdadero, falso. Entonces demos respuesta, por favor. Los invito nuevamente a que se conecten con nosotros a las 6:30 en nuestro panel nacional. Cordialmente invitados. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. La actividad física, estilos de vida y trabajo son estrategias para la conservación de la capacidad. Con un 99% nos dan como respuesta verdadero y con un 1% falso. Doctora Nora, por favor, ¿me ayudas con la respuesta? Muchas gracias. Bueno, veo que estuvieron hoy súper atentos o igualmente fui un poco más concreta en los anteriores talleres. En algunos casos, algunas preguntas, hubo dudas en el sondeo final, entonces he tratado de ser más concreta y resaltar más. Creo que cumplí con los objetivos y los felicito a todos. Doctora Nora, muchas gracias en la tarde de hoy por habernos acompañado. Y por supuesto a todos nuestros asistentes. Jenny, no sé si habrá tiempo para responder estas preguntas que las vi de manera reiterada en los chats.
Entonces, no sé si pueda responderlas. Sí, claro, yo creo que todavía tenemos un tiempito para poder dar respuesta a las preguntas de los asistentes. Bueno, entonces una primera pregunta hace alusión, ¿qué criterios considerar para comprar la mejor silla? Bueno, eso me lo escribieron creo que la persona ha asistido a todos los talleres y bueno, al respecto voy a hacer rápidamente una alusión a algunos criterios. Sin embargo, en el documento que les van a cargar ampliamente está allí documentado, así que los invito a consultar. Entonces, por supuesto, en la silla, pues lo que conocemos, importante, la comodidad que pueda aportar, tanto el asiento como el espaldar, que exista, digamos que el acoginado es indispensable, y si no tenemos acoginado, pues va a generar presión a nivel de las tuberosidades isquiáticas, es decir, los huesos que ustedes pueden palpar allí en los glúteos. Entonces es necesario ese acoginado, que el borde anterior esté redondeado para que no vaya a generar presiones a nivel del muslo y el hueco en la parte poplitea, es decir, atrás de la rodilla, que no vaya a hacer esa profundidad, es importante. Si es demasiado profunda, no va a poder utilizar el espaldar y adicionalmente va a generar allí presiones en ese hueco popliteo y además, pues si no produce un soporte a nivel de la espalda, también va a tener implicaciones en cuanto a que la persona se pueda fatigar con mayor facilidad. La altura del asiento, si usted no puede apoyar los pies en el piso, pues se puede acudir al uso de un reposapiés que se pueda graduar, variar la altura del asiento, pues permite cambiar la posición. Sin embargo, vale la pena resaltar, ninguna postura es buena después de cierto tiempo. Necesitamos movernos, cambiar de posición. Ya les comenté en el taller anterior, la implicación que existe en la permanencia de la postura sedente por largos periodos. Desde el punto de vista biomecánico, la carga para los discos intervertebrales es mayor cuando permanecemos mucho tiempo sentados. Entonces, bueno, las rodachinas, que tengan unas rodachinas acorde al tipo de piso. Cuando vayan a adquirir una silla, uno de los aspectos que pueden solicitar es que les vendan unas rodachinas, si es piso liso, si es pues si es en tapete, pues va a ser más difícil movilizarse, ¿no? Para que pueda rodar con facilidad. La silla no es un vehículo de transporte. Hay personas que se movilizan a lo largo de todo el escritorio en la silla. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo decir rápidamente. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo se puede hacer seguimiento a los hábitos de los trabajadores o si realizan pausas activas cuando estos están fuera de la empresa la mayor parte del tiempo? Bueno, al respecto, seguramente me han escuchado. Las pausas activas, más que por prevención de desorden musculoesquelético, es para variar. Y las pausas activas no son efectivas para todas las actividades. Es importante analizar y esas preexistencias que pueda tener la persona. Esto es un paquete completo. Me han escuchado hablar de un abordaje integral. Los organismos como la OSHA han referenciado un mínimo de porcentaje en la prevención de desórdenes musculoesqueléticos con las pausas activas. Si no se considera, si el trabajador tiene unas condiciones de trabajo críticas, pues por supuesto las pausas activas no puede ser la solución milagrosa. Entonces ese es un punto de referencia y esto es una cultura. Si el policía no está y no lo hace, pues no hace parte de su estilo de vida, no existe esa percepción de la importancia de cambiar de posición, de ponerse de pie. Entonces, digamos que es un trabajo en cuanto a toda la estrategia y en cuanto a todos los estilos de vida y trabajo saludable. No es únicamente ligado a las pausas activas, es lo que puedo referir.
Perfecto, doctora Nora. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy en esta importante acción. Y por supuesto a nuestros asistentes agradecemos su valiosa participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Dejamos con el siguiente video y que tengan una feliz tarde. Feliz tarde para todos.